Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía de su Santo Espíritu. Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará y me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Amén. Padre, en esta noche damos gloria, honra y alabanza a ti. Gracias porque una vez más quieres hablar a nuestra vida, a nuestro corazón. Una vez más, Señor, te quieres mostrar a nosotros como un Padre, con todos sus atributos, todas sus cualidades. Y yo te ruego, papá, que lo que nos hablas hoy no sea en vano. Que no sea una palabra más que vamos a echar al baúl del olvido, que vamos a echar al bolsillo y que después nos vamos a olvidar de ella. Que tu Santo Espíritu sea el que guíe nuestra vida, que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que tome nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, que podamos estar aquí, Señor, con nuestro cuerpo, pero también con nuestra mente, recibir lo que tienes para darnos y sobre todo, papá, que podamos empezar a abrazar tu verdad y a vivir tu verdad. A ti damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a ver tres cualidades a través de estos versículos que leímos, tres cualidades que tiene nuestro Padre Celestial, que tiene mi papá, porque para mí Dios es mi papá. Y la primera cualidad que encontramos es que tenemos un Dios omnisciente. Omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Que todo lo sabe. Y lo encontramos en los versículos del 1 al 4. Dice, Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuando me siento, sabes cuando me levanto. Aún de lejos lees mis pensamientos. Tú conoces mis trajines, conoces mis descansos, todos mis caminos los conoces. No sé lo que voy a decir, pero tú ya sabes lo que va a salir por mi lengua. Tú ya sabes todo de mí. Y es maravilloso cuando un padre ha estado presente en la vida de un hijo. El nivel de conocimiento que tiene un padre sobre su hijo, ¿cierto? Un padre aprende a entender a su hijo desde bebé. ¿Los bebés hablan? ¿Cómo sabe uno que un bebé tiene hambre? ¿Y cómo sabe uno que un bebé está sucio? ¿Y cómo sabe uno que el bebé quiere que lo carguen? Los bebés lloran de manera diferente. ¿Y quién entiende el llanto del bebé? Y el papá. El papá y la mamá. Muchas veces papá no está presente, no conoce a sus hijos. Mi esposo jonjoleó los hijos desde que nacieron y él sabía cuándo estaban popó o chichi, no solamente por el olor, sino porque el niño lloraba diferente. Él sabía cuándo el bebé quería que lo cargaran y él lo cogía. Él sabía cuándo tenían hambre, entonces lo llevaba a la lechería, ¿cierto? Y es curioso, pero es hermoso la manera en la que un papá se empieza a relacionar con su hijo y empieza a conocerlo. Y a medida que el hijo va creciendo, entonces el papá sabe que algo está pasando en la vida de ese hijo. Aún cuando el hijo no habla, uno dice,
a este muchacho, a esta muchacha le pasa algo, ¿cierto? Eso somos los papás. Le está pasando algo, le está doliendo algo, me está ocultando algo, peleó con alguien. ¿Qué le está pasando? No es igual. Nos damos cuenta de los cambios que tienen nuestros hijos y podemos decir, ¿qué tienes? ¿Qué te preocupa? ¿Estás feliz por algo? Yo ya sé lo que vas a decir. A veces uno no necesita hablar con palabras, entender al otro con palabras, uno entiende los gestos del otro. Y eso es lo que papá hace con nosotros. Dice que aún no está la palabra en nuestra boca y que el Señor ya sabe qué vamos a decir. ¿Les ha pasado a ustedes como papás que uno dice, yo ya sé qué me vas a decir? Ni me digas que yo ya sé qué me vas a contestar. Ese es nuestro Dios. Y si eso podemos hacerlo nosotros como humanos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Pero ¿saben qué es lo más maravilloso de saber que tenemos un Dios omnisciente? Que todo lo sabe y que todo lo conoce de mí. ¿Qué será lo más maravilloso? Que yo no me tengo que poner máscaras para tratar de impresionar a papá. Yo no tengo que ir a Dios a tratar de enredarlo o a tratar de disculparme o a tratar de excusarme por lo que hice mal. Él ya sabe lo que pasa en mi vida. Él ya sabe si estoy cansado, si estoy cargado, él ya sabe si pequé, él ya sabe si caí, él ya sabe si fui débil. Yo no tengo que impresionarlo y tampoco tengo que ganarme la paternidad. Yo hablaba estos días con alguien y me decía, ¿sabe por qué yo no quiero la iglesia, el evangelio? No, no sé. Porque yo no quiero al Dios que me están mostrando. Un Dios que me va a castigar por todo lo que yo haga. Un Dios que está pendiente de qué hice mal para castigarme. Y yo decía, ese no es el Dios que yo conozco. Ese no es mi papá. Lo que necesitas es vivir al Dios de la Biblia. Porque el papá que yo conozco es diferente. Mi papá no tiene sabiduría, mi papá es la sabiduría. Mi papá no sabe cosas, mi papá lo sabe todo. Y si Él conoce mis pensamientos, ¿será que Él no me puede limpiar con su palabra? ¿Y será que Él no puede cambiarme para que yo le agrade a Él y para que mi vida sea bendecida? ¿Por qué nos tenemos que acercar con miedo a Dios? ¿Por qué seguimos viendo a Dios como un papá que nos castiga, que nos da una pela por todo? Tenemos una mala imagen del papá terrenal que nos pegaba por todo. Nosotros crecimos no con un papá que pegaba por todo, sino con una mamá que pegaba por todo. Que eso viene siendo como casi que la misma cosa porque la imagen de mamá también deteriora nuestra relación con el Señor. Entonces a uno le daba miedo decir la verdad. No nos acerquemos a Dios con miedo. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir el pronto auxilio de nuestro Dios que sabe todo. No nos enredemos con palabras porque a veces no sabemos cómo ir a orar. Es que yo no sé cómo orar. ¿Cómo que no? Yo le digo a la gente que me dice, yo no sé cómo orar. Y yo le digo, ¿usted sabe hablar? Sí, hable. Hable con papá. Orar es hablar con papá. Orar es acercarme y decirle, ¿sabe qué, papá? Vea, yo me equivoqué en esto. Yo metí las patas, pero vea. O yo estoy triste, estoy aburrido con esto, o te doy las gracias, pero no rebusquemos palabras, vayamos tranquilamente porque Él ya sabe, Él ya nos conoce, Él sabe de qué cosas estamos necesitados. Amén. Dice este versículo que el Señor conoce todos mis trajines y todas mis cargas. ¿Será que Él no me puede ayudar? Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados. ¿Y qué más? Yo los voy a hacer descansar. Pero ¿cómo nos va a hacer descansar? Él dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallarán descanso para sus almas. Este texto está en Mateo 11, del 28 al 30. Y dice, Señor, yo sé, hijo, vea, yo sé que usted está cansado, pero eso le pasa por terco. Porque si yo le estoy entregando, mire, nosotros vamos a mercar y cuando uno va a mercar en el supermercado le empacan el mercado separado, ¿cierto? A uno le empacan jabones con granos, ni le empacan parva con granos porque los granos pesan y dañan la parva. ¿Qué le empacan a uno? Una bolsita llena, con pan, con galletas, con tostadas, con lo que traiga pues de esa parte de la panadería. Y en otra bolsa le empacan los granos. Y el Señor le dice a uno, y le hemos dicho a nuestros hijos, ustedes están pequeños, cojan la bolsa que tiene la parva para que la entren a la casa. Felipe se cree grande y fuerte y Felipe quiere entrar a las bolsas pesadas y lo ve uno por allá con la bolsita entrando a la casa. No cargues esa bolsa que está pesada. Llévate la bolsa de las tostadas y las galletas. Pues dice, no, yo me llevo la bolsa con las papas y la sandía. ¿Cuánto pesa una sandía? Las sandías son pesadas. El Señor dice, ¿estás cansado y cargado? Eso le pasa por terco. ¿Por qué? ¿Por qué por terco? Porque insistes en querer ganar todas las peleas. Porque insistes en cazar peleas. Y si no tienen con quién pelear, a veces nos paramos en el espejo y peleamos con mí mismo. ¿Somos así o no somos así? Tan bella ella que yo no. Peleamos con todo, hasta con el tendido del perro, como dicen por ahí. Pero miren, es mejor perder la razón que perder una relación. A veces nos enfrascamos en que yo tengo la razón, usted está equivocado, usted está equivocado. Y es mejor perder la razón que perder al ser que amamos, a la persona que tenemos al lado. Por eso el Señor sabe lo que es mejor para nosotros. Y nos dice que necesitamos aprender de Él, que es manso y humilde. Él es manso y es humilde. ¿Queremos aprender a descansar? Aprendamos humildad y mansedumbre. Dejemos que sea Él el que nos guíe y el que nos controle. ¿Quién nos conoce mejor que el Dios que nos creó? ¿Quién sabe mejor que Dios cómo reaccionamos usted y yo frente a ciertas circunstancias, frente a ciertas situaciones difíciles en nuestra vida? Dios. Por eso tenemos que dejarnos guiar por Él. Y si Él dice humildad y mansedumbre, usted que está cansado, usted que está cargado, aprenda de mí. Yo te conozco, dice el Señor, yo te conozco. Necesitas aprender en mansedumbre y humildad. No mansedad, no. Me lengua la traba. Mansedumbre y humildad. Tiene que ser Él nuestra guía y tiene que ser Él el que dirija nuestros caminos. Amén. Lo segundo, el versículo 5, me encanta, dice, tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Aquí vemos a un Dios. ¿Un Dios qué? Un Dios protector. Ese es nuestro Dios. Diga conmigo, mi Shaddai. Shaddai significa Dios todopoderoso, Dios omnipotente. Y yo busqué el significado de Shaddai, dice que puede tener varios significados del hebreo. De la raíz Shaddad significa destructor. Usted dirá, ay, ¿cómo así? Dios destructor, sí. Viene saquear, dominar o desolar. De la raíz Shadid, que significa fuerte, y el otro significado es que Dios nos provee lo suficiente. Él es el que nos nutre. ¿Tiene usted temor al enemigo, a la adversidad y a los ataques?
Sí, Señor. No, aquí no hay ninguna, no, aquí. Hay un montón de valientes. Ah, estamos en la cueva de Adulán y nos mandaron los 300 valientes. ¿Tiene usted temor al enemigo y a sus ataques? Pues yo le tengo un mensaje. Mi Padre es el que destruye. ¿Amén o no amén? ¿Y qué destruye mi Padre? Diga conmigo, mi Padre destruye a todo el que me quiere dañar. Él domina a todo enemigo que me quiere atormentar o destruir. Ah, no, ya se durmieron. Mi Padre destruye a todo enemigo que me quiera atormentar o destruir. Mi Padre es el que deja desolado todo reino de las tinieblas que contra mí se quiera levantar. Cuán bueno es cuando uno tenía miedo correr a las faldas de la mamá cuando el papá no estaba, o correr a los brazos protectores del papá. Cuando uno iba y buscaba pelea y lo empezaban a perseguir, ¿a dónde corría uno? A la casa. A la casa porque allá salía el que me defendía. ¿Quién? Mi papá. Si mi papá no estaba, me defendía mi mamá. Debían cumplir ese papel, pero muchos padres no cumplieron ese papel porque muchos padres estuvieron ausentes. Pero aquí tenemos a un padre que destruye todo enemigo que se quiera levantar contra mi vida. ¿Qué áreas de mi vida quedan desprotegidas? ¿Qué áreas de mi vida no están bajo la protección de Dios? No, ninguna. Ninguna área de mi vida queda desprotegida. ¿Por qué? Porque dice, tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Mire, Dios es tan grande, tan poderoso, que solo necesita la palma de su mano para cubrirme por completo. Él es fuerte, más que cualquier gigante que yo puedo enfrentar en mi vida. ¿Recuerda usted cuando era pequeño que usted veía cosas grandes, cierto? Usted veía como que la casa era muy alta. Joyner, cuando venía aquí, Joyner nos veía a nosotros altos, ¿cierto? Hoy, ¿cómo nos ves? Hoy, Joyner, ¿cuánto mides? ¿2 metros qué? 2 metros cerrado. Cuando Joyner venía aquí estaba el tamaño de Felipe, yo creo que más pequeño que Felipe. Nos veía altos y hoy viene y dice este montón de enanos. ¿Qué cosas veías grandes cuando estabas pequeño y que ahora ha cambiado? Esos días, Sarita se iba a trepar la pared de la casa. A ella le gusta trepar como en el marco de la puerta. Me dice, mami, yo antes veía esto como más alto. Ya ahora rapidito lo subo y ya llegué. Yo, es que ya creciste. Y pasa igual cuando yo entiendo que tengo un papá inmenso, que Él es todopoderoso, que no importa por dónde yo camine, que no importa lo que yo esté viviendo y que se venga lo que se quiera venir, porque mi papá es el que me defiende. Mi papá no es un enano, él me tiene guardado, Él es quien me nutre, Él es el quien provee lo suficiente para mi protección. Y por eso mi Padre me ha dado su Santo Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué nos ha dado Dios su Santo Espíritu? Diga, para cambiar mi mente y cambiar mi corazón. Y me ha dado a su Hijo como pago por mis pecados. Y Él mismo ha cancelado todas mis deudas. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que Dios todos los días envía a sus ángeles a que me protejan. Yo no sé si usted lo cree, pero yo sí lo creo. ¿Qué más le puedes pedir al Señor? No tenemos más que pedirle. Él nos lo ha dado todo. ¿Entendemos esto de Dios? Cómo Él todo lo sabe, cómo Él nos conoce, cómo nos lleva a descansar, cómo nos guarda, cómo nos protege, a pesar de que no lo merecemos. ¿Entendemos esto de Dios?
¿Usted entiende cómo el Señor lo bendice tanto? ¿Sí o no? ¿Sí lo entiende? Yo no entiendo cómo un Dios tan bueno, tan santo, tan poderoso puede amar a una mujer tan pecadora, tan imperfecta, que se equivoca todos los días, pero Él sigue siendo mi papá y me sigue amando, me sigue cuidando, me sigue protegiendo y aun cuando soy desagradecida, sigue siendo mi proveedor. Yo no lo entiendo, si usted lo entiende, gloria al Señor, pero el salmista no lo entendía. Y el salmista dice en el versículo 6, conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que yo no lo puedo entender. Y yo digo, no, si el salmista no entendía, yo menos. Pero aunque yo no lo entienda, lo recibo y lo abrazo y me abrazo a esta verdad, que no importa la situación en la que esté, yo tengo un papá que no es igual a mi papá terrenal, que Él sí está conmigo siempre, que Él sí me cuida siempre, que Él sí me protege, que Él sí me conoce. Amén. Y la tercera característica o cualidad que vemos del Señor está en los últimos versículos que leímos, del 7 al 12, donde el salmista dice, ¿para dónde voy a pegar yo? Si a todo lado donde voy, allá me alcanza el Señor. Allá me alcanza, ¿yo dónde me voy a esconder? Si me meto debajo de una piedra, allá me encuentra. Si me hago un búnker por allá debajo de la tierra, allá me encuentra. ¿Qué cualidad es esta que encontramos de nuestro papá? El omnipresente, la omnipresencia de Dios. Cuando Agar estaba en el desierto, que Agar no conocía a Dios se le presenta a Agar y Agar dice en términos hebreos que Dios es Roí, el Dios que me ve. Ese es el Dios que me ve. ¿Cuándo me ve? Siempre. Siempre me ve. Y yo amo ese atributo de papá, porque ¿para qué me quiero yo esconder de la presencia de mi papá? Si mi papá es bueno, si mi papá es santo, si mi papá es perfecto, si mi papá ha tenido misericordia de mí, ¿yo para qué me quiero esconder? ¿Cuándo nos escondemos? Cuando tenemos vergüenza. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Se escondieron, ¿por qué? Porque tenían vergüenza. Adán y Eva caminaban libres, tenían la relación con el Señor, eran felices, comían perdices, pero cuando se dejaron engañar, les entró la vergüenza, entró la vergüenza en ellos y se escondieron por temor. Pero ¿sabe qué amo yo del relato de Génesis? Que yo veo a un papá que lo ve a uno y que tiene misericordia. Y es que lo que ellos pensaron que Dios les iba a hacer, que los iba a coger y los iba a machacar y les iba a dar una pela por desobedientes, lo que hizo papá fue que tuvo misericordia y no los dejó que se siguieran raspando las nalgas con los vestidos que se habían hecho. Porque se habían hecho vestidos de hojas de higuera. Yo no sé si eso picaba o no picaba, pero eso debía haber sido muy incómodo para alguien que nunca había usado ropa, cogerlo una hoja y hacerse, no sé si se hicieron taparrabos o se hicieron cualquier mamarracho, pero se pusieron algo para cubrirse. Y papá tuvo misericordia de ellos y dijo, así están mal vestidos. Y les hizo vestidos de pieles de animal. Y es una misericordia que hasta ese momento ellos no habían conocido. Ellos no habían experimentado porque ellos nunca habían pecado. Ellos no conocían esa parte de papá. Y yo sé que usted y yo sí conocemos esa parte de papá. Que cuántas veces hemos pecado, cuántas veces nos hemos alejado y cuántas veces papá nos ha abrazado, nos ha dicho, yo te vi, no te escondas que yo te vi. No tienes que esconderte, porque si aprendemos a ir a papá con mansedumbre y humildad y decirle perdón, tenemos ese socorro en medio de
de nuestro pecado. Amén. El salmista aquí nos habla de las veces que hemos querido huir por causa del pecado. ¿Para qué queremos escondernos nosotros en medio de las tinieblas o la oscuridad? Mire, muchas veces la vergüenza nos aleja no solo de la congregación, nos aleja de la relación con Dios. Y es allí donde huimos, donde creemos que nadie nos ve. Y se nos olvida que Él sí nos ve. ¿Para qué se escondía uno debajo de la cama cuando sabía que la había hecho? Porque uno pensaba que bajo la cama, que estaba oscuro, de allá no lo iban a encontrar, ¿cierto? Allá no me va a encontrar mi mamá, espere que salga, espere que salga. Y eso es lo que pasa cuando hacemos algo malo, cuando pecamos, pensamos que Dios nos va a castigar. ¿Y saben por qué lo hacemos? Por instinto. Cuando nos escondemos por miedo al castigo, lo estamos haciendo por un instinto natural de supervivencia que hemos mal aprendido desde el jardín de Edén. Es algo que nace con nosotros. Mire, ¿quién le enseña a un bebé que está haciendo algo malo y que se tiene que esconder? Nadie. El bebé nace con eso aprendido. El bebé ya sabe. Y uno dice, este tan malicioso. No, ese es un pecador. Es un bebé pecador porque nacemos con ese pecado, con esos patrones aprendidos. Y eso lo aprendemos nosotros y hasta que no llegamos al Señor, no lo conocemos como papá y no entendemos que su misericordia nos cubre, nos perdona y no nos trata como papá terrenal nos trata, no vamos a poder cambiar. Vamos a seguir siendo igual, viendo a Dios de la manera equivocada. ¿Qué hemos aprendido cuando pecamos? Aparte de huir. A justificarnos. Hemos aprendido a no enfrentar, a no decir la verdad, a no decir, ¿sabe qué? Vea, hermano, ¿sabe que yo la embarré con usted? Yo me equivoqué. Yo sé que le hablé mal a usted, yo sé que lo traté como no lo debía haber tratado, perdóneme. No, ¿qué hacemos? Si lo vi, no, si lo vi, pasa es que, voy a cerrar los ojos para que no me vea. Cuando nos equivocamos y tenemos que enfrentar algo, no lo hacemos. No lo hacemos. No decimos la verdad. Es mejor decir, cuando estamos en medio de problemas o de circunstancias que nos hemos ganado, hacemos como el dicho, es mejor que digan aquí corrió que aquí murió. Y salimos huyendo. Y eso lo hacíamos porque teníamos padres crueles, padres que no disciplinaban, padres que maltrataban, que torturaban física y emocionalmente. Por ahí alguien me decía, mi papá una vez me dio 45 correazos. Yo dije, Señor bendito, eso es sevicia, eso es tortura. Me dio con una tabla en la cara. ¿Qué imagen crees tú que tiene esa persona del Padre Celestial? Cuando comete un error, es fuego consumidor y me va a hacer y me va a desaparecer. Esa es la imagen que tenemos del Padre Celestial a través del Padre terrenal. Pero mi papá celestial no es como mi papá terrenal. Y eso es algo que nos tenemos que aprender y que tenemos que vivir. Este salmo es maravilloso porque dice en el versículo 10, yo amo este versículo, dice, no importa dónde va, a dónde vaya, aún allí tu mano la sacarás y me darás una pela. ¿Sí? ¿Qué dice? Aún allí tu mano me guiará, me sostendría tu mano derecha. ¿Sí ven la diferencia entre el terrenal y el celestial? El terrenal saca la tabla, saca la correa, saca
el palo, saca el gancho de la ropa, saca la varilla, por desgraciados que somos. Y el Padre Celestial dice, yo te voy a guiar, yo te voy a guiar, yo te voy a sostener. Mi papá me ama y como me ama, me disciplina. Porque si un papá no disciplina, no ama. Mi papá celestial me disciplina. ¿Pero cómo me disciplina? Con amor. Y el amor de Dios duele. El amor de Dios no es, ay, venga, yo lo consiento, ay, tan lindo, cachetoncito, pechocho, lindo. No. El amor de Dios nos lleva así. Estás hablando del hermano, peleaste con el hermano, ven que yo te convenzo para que vayas y le pidas perdón. Ay, Señor, pero es que pedir perdón cuesta. Tengo que agachar la cabeza, doblegar mi orgullo. Sí, yo te amo, aprende de mí que soy manso y humilde. Ve y pide perdón. Y cuando uno se deja guiar por esa mano del Señor, va y hace lo que Dios le dice. ¿Cuántas bendiciones llegan a nuestra vida? Muchas. ¿Cuánta paz encontramos? Mucha. ¿Cuántas cargas nos quitamos de encima? Muchas. Cambiamos la bolsa de las papas con la sandía por la bolsa de las galletas, que no pesan nada. Hasta el gato las puede arrastrar, ¿cierto? El Señor solo quiere que vayamos con humildad, que reconozcamos, que nos arrepintamos, que nos dejemos guiar. Que aprendamos que en su gran amor encontramos esa paz, ese descanso. Y que no hay lugar a donde nosotros vayamos donde Él no está. Y estos son 3 de los muchos atributos que tiene mi papá. 3 de los muchos que tiene mi papá. ¿Y para quién son estos atributos del Padre? ¿Para quién son? Son para aquellos que hemos aprendido que lo necesitamos, que hemos sido adoptados, que hemos sido comprados. Para aquellos que aman el pecado y que aman las tinieblas, los atributos de Dios son una tragedia. ¿Cómo así que Dios me ve hasta en el baño? ¿Cómo así que yo aquí me encierro solo y Dios me ve? Los atributos de Dios para el mundo son una tragedia. Para nosotros son la mayor bendición que podamos tener. Entender y conocer a nuestro Padre es la mayor bendición que Él nos pueda dar. Nosotros, los que hemos sido adoptados como hijos, necesitamos recordar, amar y vivir cada día esos atributos de nuestro Padre. ¿Queremos ser diferentes? ¿Qué escribió hoy? A ver. Yo sé que la hermana Berta recuerda porque ella escribe. Y una vez el Señor nos dijo, escriban para que puedan recordar. Si no le gusta escribir, vuelva a ver en las redes sociales, Señor, es que yo estaba allí sentada, yo me acuerdo, y yo de pronto mi nalga estaba ahí sentada en esa silla y mi cabeza estaba por allá, en lo que dejé en la casa, en el problema. Estaba tan ocupada que no escuché. Está en YouTube. Están todas las palabras que el Señor nos ha dado. Así es que empecemos a atesorar lo que papá nos da. Empecemos a recordar en momentos de tribulación y de angustia que tú y yo tenemos un papá. ¿De qué tamaño? Es tan grande que solo necesita la palma de su mano para cubrirnos por completo, sin importar cuánto pesamos, cuánto medimos, de qué color somos. Solo la palma de su mano nos cubre por completo. Cuando el enemigo se levante, que sabes que es el enemigo, no tengas temor, porque papá está conmigo. Y ahorita lo cantábamos, ¿cierto? ¿Qué cantábamos? Dios conmigo estás, nada me podrá hacer frente. Dios conmigo estás. ¿Qué más?
No, ya les creí. Ya les creí. Miren, tenemos que cantar con inteligencia y tenemos que vivir la palabra de Dios con inteligencia. Recuerda que tienes un papá que te ve, un papá que te protege y un papá que sabe todo de ti, que no tienes que ocultarle nada, que no tienes que ir a aparentar absolutamente nada delante de él. Él sabe, como dice mi esposo, si usted tiene los calzones rotos, si tiene pecueca, si lo que tenga. Hablando pues en el plano físico, pero en el plano espiritual, papá sabe qué áreas nos cuestan. Papá sabe con qué estamos luchando. Él sabe que muchas veces usamos la palabra como método para excusarnos y no para cambiar. Así es que tenemos un papá. ¿Cuánto lo conocemos? ¿Mucho, poco? Diga, voy aprendiendo, voy aprendiendo. Conocemos a papá a través de la relación, a través de la comunión con él. Así es que vamos a orar en esta noche, vamos a darle gracias a papá. Él es mi Abba. Yo no sé si todavía no lo has podido ver como Abba. Ruego al Señor para que al finalizar este mes podamos verlo como papá y podamos dejar que su Santo Espíritu cambie la óptica que tenemos de Él en nuestra vida. Papá bueno, papá perfecto, papá correcto eres tú. Papá lleno de amor, de bondad y de misericordia. Papá lleno de disciplina, de una buena disciplina que nos encamina, que nos exhortas, que nos redarguyes, pero que también nos consuelas, que nos guías. ¿Acaso podremos tener un Padre más bueno que tú? ¿Acaso podremos correr a algún lugar y escondernos de tu presencia? ¿Para qué lo haríamos, papá? Si tú eres nuestro lugar seguro, si tú eres nuestro refugio, si tú eres nuestro castillo, nuestro estandarte. Papá, hoy reconocemos que muchas veces hemos intentado huir de tu presencia. Hemos intentado erróneamente escondernos y hacer las cosas a nuestra manera y obrar en nuestra voluntad pensando que estamos actuando bien. Y nos hemos olvidado de que tú nos ves, de que tú conoces todo nuestro ser, de que tú nos hiciste. Perdónanos porque tal vez a veces somos como Moisés que te dijo, ¿por qué me envías a mí si sabes que yo soy lento para hablar? Y tu respuesta fue, ¿no fui yo quien te dio el habla? ¿No fui yo quien te hizo? ¿Acaso tú no podías darle a Moisés la capacidad de expresarse bien? Y muchas veces te hemos visto como un Dios que no puede con nosotros. Te hemos visto como un papá que no es capaz con estos hijos que tiene. Padre, pero hoy te pedimos perdón. Te pedimos perdón por las muchas veces que te hemos visto a través del lente incorrecto. Te pedimos perdón porque aún sabiendo que nos hablas y nos hablas, hacemos lo mismo que hacen nuestros hijos. Cuando les tenemos que hablar 1, 2, 5, 10 veces y no nos escuchan y no nos obedecen. Muchas veces nos quejamos de nuestros hijos, pero somos igual contigo y por eso te pedimos perdónanos, porque nos has dado buenas enseñanzas, porque planes de bien tienes para nosotros, papá, pero no hemos querido entender que tu mano poderosa es la que nos guía por el buen camino, ese camino que nos lleva a la paz, que nos lleva al gozo, que nos lleva a tu presencia. Hoy te damos gracias porque nunca nos has dejado solos ni desamparados. Hoy te damos gracias porque siempre te has levantado y has peleado por nosotros. Hoy te damos gracias porque no importa la adversidad que venga, podemos decir con confianza, yo tengo un papá que es mi Shaddai, es el Todopoderoso y que por encima de él no hay nada ni nadie, que ninguna potestad, que ningún principado, que ningún enviado al enemigo puede destruir mi vida porque mi papá Todopoderoso está conmigo. Gracias, papá, gracias porque siempre has sido nuestro protector. Gracias, mi rey,
porque a ti podemos correr con tranquilidad y sabemos que en ti vamos a encontrar la paz y el gozo. Y yo te invito, mi hermano, si hoy has sentido en algún momento que papá te ha dejado solo y desamparado, habla con él. Habla con él. Si en algún momento has querido esconderte de su presencia a causa de la vergüenza, a causa del sufrimiento, porque tienes un reclamo que le estás haciendo a papá, este es momento para que hables con papá y le digas: Padre, reconozco que me he escondido, reconozco que me he sentido solo, que me he sentido desamparado. Reconozco que muchas veces he pensado que tú no me entiendes, pero hoy recibo tu verdad, verdad que me salva, tu verdad que corta cadenas, tu verdad que pudre yugos, tu verdad, Señor, que me da la libertad, tu verdad en la que puedo descansar y en la que puedo confiar cada día de mi vida. Hoy recibo tu verdad, Señor, ayúdame a atesorarla. Enséñame a verte como un papá. Enséñame, Señor, a cambiar la óptica que he tenido de un padre, de una autoridad, de aquellos que tanto me hicieron daño. Pero hoy te queremos recibir, papá. Hoy te queremos ver como ese Padre bueno que eres tú, Señor. Como ese papá misericordioso que se muestra en nuestra vida cada día y extiendes tu gracia, tu amor, tu bondad y tu misericordia sobre nosotros. Gracias por hablarnos, gracias por protegernos, gracias por proveernos y gracias sobre todas las cosas por perdonarnos, Señor. Gracias por darnos segundas oportunidades. Aunque no las merecemos, aunque no las entendamos, te damos las gracias. A ti, solo a ti, por tanto amor y tanta bondad. En el nombre de Jesús y te decimos, amén, aleluya, tu nombre, Señor.